Buenas noches, bienvenidos a Acción Positiva. Seguimos acá en esta lucha por Guatemala, inclaudicable, presentes, obviamente siempre con el ánimo en alto, con espíritu positivo. Difícil hacerlo aquí en Guatemala, pero la patria lo necesita. Tenemos nosotros que, contra toda adversidad, salir adelante. Estamos actualmente enfrentando un cuadro sumamente complicado. Cuando vemos la gráfica en la cual estamos encontrando que cada vez tenemos más casos de coronavirus. Por ejemplo, el 8 de agosto se reportaron casi 6,000 casos, un nuevo récord. Una positividad de un 38.12%. Y también tenemos 46,572 casos activos y siguen aumentando los fallecidos. Obviamente un cuadro complicado. ¿Cómo reacciona nuestro gobierno ante esta situación? Pues obviamente tenemos graves deficiencias en el hecho de la escasa vacunación, la falta de recursos en los hospitales, tema que ha venido repitiéndose una y otra vez a lo largo de esta pandemia que ha sido un calvario, no solo para Guatemala, para el mundo. Pero obviamente, ¿qué medida toma entonces el gobierno? El sábado 14 de agosto publica un decreto de estado de calamidad. El estado de calamidad es uno de los estados establecidos en la Constitución para enfrentar estas situaciones en las cuales es necesario tomar acciones. Sin embargo, desafortunadamente, ese estado se ha venido desacreditando. ¿Cuáles son las medidas que pueden ser decretadas por el Ejecutivo? Dentro de la Ley de Orden Público de Guatemala. Y esta disposición lo que busca es evitar en lo posible los daños y reducir los efectos de cualquier eventualidad que azote el país. Obviamente, esto está contenido dentro de lo que limita ciertos derechos constitucionales. Y estos derechos constitucionales que son limitados incluyen, por ejemplo, la libertad de movilidad, incluye, por ejemplo, la libertad de manifestar, incluso peligrosamente la libertad de expresión. Por lo tanto, es sumamente peligroso el mal manejo de un estado de calamidad que no esté garantizando realmente lo que establece la Constitución. Por lo tanto, nosotros hemos tenido que ir caminando de un estado al otro de calamidad porque hasta el momento, pues, el gobierno ha decretado ya muchos casos. Pero, ¿qué pasa cuando el gobierno decreta un estado de calamidad? Cuando se decreta un estado de calamidad, el gobierno tiene la obligación de enviarlo inmediatamente, de acuerdo a lo que dice la ley, a el Congreso de la República. Y el Congreso de la República, dentro de las 72 horas siguientes, tiene que ratificarlo o improbarlo. Y aquí es donde ha venido surgiendo el problema, porque verdaderamente, a pesar del tiempo y el plazo establecido, no se ha cumplido debidamente. Y esto nos ha llevado a que estemos ahora en un laberinto jurídico. En Guatemala tenemos muchos laberintos jurídicos. Por ejemplo, cuando vemos que la Corte Suprema de Justicia sigue pendiente el nombramiento de los magistrados después de más de un año de que debió de haberse hecho, es un laberinto jurídico y está plagado de lagunas jurídicas. Pero lo que sí es claro es que la presidencia violó la ley si nos vamos exactamente al espíritu y al tenor de la letra. El artículo 6, por ejemplo, dice: inmediatamente después de emitido el decreto que establece el estado de alarma pública, de calamidad pública, el Congreso debe recibirlo para que lo ratifique, modifique o impruebe. Importante, en caso de modificaciones o de
aprobación por parte del Congreso, lo actuado con anterioridad tendrá plena validez, lo cual es uno de los agujeros legales que estamos verdaderamente encontrando en estas interpretaciones jurídicas, porque también un hecho claro es que estos estados de calamidad han venido perdiendo credibilidad. Hemos visto que los fondos del Estado prácticamente se han venido desapareciendo, más de 30.000 millones se han venido desapareciendo y simplemente no hay rendición de cuentas, simplemente no hay una, como debe ser la ley y como la ley lo pide, no ha habido la debida rendición de cuentas después de cada uno de estos estados de calamidad. Entonces la presidencia violó la ley. El Congreso finalmente conoce hasta la tarde del miércoles 18 de agosto, el Congreso conoce este decreto que le fue enviado el martes 17 a alguna hora. Obviamente ahí ya hay un atraso dentro de lo que la ley estipula, que son 3 días. Llega al Congreso, se convoca a una reunión a las 14 horas y sucede lo que vemos aquí en la pantalla: alegatos, gritos y desorden, y se ven los videos en los que se vivió el Congreso durante esa discusión del estado de calamidad, porque realmente pues habían muchos en desacuerdo por muchas razones. Primero, por la necesidad o no de un estado de calamidad. Segundo, porque si cuando llegó estaba todavía vigente o ya no, ya se había vencido el plazo. Esa sesión del jueves fue suspendida y vuelve a presentarse el jueves 19 en otra sesión en la cual, como vemos acá, por ausencia completa, por falta del quórum necesario, se vuelve a suspender. Vamos a dejar esa gráfica en este momento ahí, porque lo que sí es importante es que cuando hablamos nosotros del laberinto jurídico, cuando hablamos de violar la Constitución, cuando hablamos de violar la ley, esto es muy peligroso. Entonces, por ejemplo, en este caso han habido, pues, dimes de un lado, diretes del otro, en el cual se señala que llegó tarde, llegó fuera de tiempo. Cuando se aprueba, aparentemente en el primer debate, tampoco hay certitud de que se haya aprobado, porque pues hay errores de procedimiento, vicios de procedimiento o aberraciones de procedimiento. Sin embargo, el jueves 19 se convoca una sesión para segundo debate, sin que realmente haya claridad si se aprobó el primero. Pero de todas maneras, la sesión del jueves 19 también vuelve a suspenderse por falta de quórum, únicamente 73 diputados. Muchas interpretaciones diferentes de esta laguna jurídica. Por ejemplo, vamos a ver esta gráfica que estamos acá. Hay una opinión que dice que los 3 días empiezan a contar a partir que el Congreso recibe formalmente el decreto por parte del Ejecutivo. Y se menciona que hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad en ese sentido, la 464 del 2013. Consultados en los medios, por ejemplo, el licenciado Gabriel Orellana, constitucionalista reconocido, considera que el estado de calamidad perdió vigencia por no haber sido ratificado, modificado o improbado por el Congreso dentro del plazo establecido en la Constitución. De acuerdo a él, perdió vigencia. Si el decreto gubernativo fue publicado el sábado 14, el plazo venció el lunes. Claro, aquí viene uno de los problemas. Los actos realizados durante los 3 primeros días quedan vigentes, lo cual es parte de lo que está sucediendo, porque parte del juego que está visualizando la población es que están jugando con esa aprobación para de todas maneras cometer actos ilícitos en las compras, en las manipulaciones diversas, y luego ampararse que a pesar de que esté aprobado o improbado por el Congreso, los hechos actuados toman vigencia. Vamos a ver otras interpretaciones de esta laguna jurídica que consultamos a diferentes juristas de reconocido prestigio. Por ejemplo, un jurista conocido
miembro de la Corte de Suprema Justicia o ex miembro de la Corte y de la Corte de Constitucionalidad, nos señala que conforme el artículo 138 de la Constitución Política de la República, dentro de los 3 días siguientes al Congreso debe de ser ratificado y si no, perdió su vigencia. Otra opinión dice que piensa que los 3 días empiezan a recibirse oficialmente en el Congreso. Abre el campo al juego. Otra opinión dice cuando no se cumplió con el plazo que decía ayer, yéndose a los 3 días desde que se publica, probablemente el Congreso ya no debería de conocer. Y muchas opiniones se van sumando en esa forma. Veamos más interpretaciones que tenemos acá, a esta laguna jurídica, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenemos nosotros entonces de que cuando empezamos a oír las diferentes opiniones de los distinguidos juristas, llegamos al punto de que realmente, como se dice, un abogado, una opinión, 2 abogados, 2 opiniones, 10 abogados, 10 opiniones. Y así continúa esto. Pero, pues entonces estamos llegando nosotros a la pregunta fundamental. Y la pregunta fundamental es, ¿está vigente el estado de calamidad en Guatemala? ¿Sí o no? Vamos a dejar esta pregunta ahí para que ustedes la puedan tener en su pantalla. Por ejemplo, un caso específico. Una persona, después del plazo de los 3 días que no se aprobó por el Congreso, sale a la calle, es detenido por estar fuera del toque de queda, ¿esa captura es legal? ¿Es ilegal? Son parte de las preguntas que tenemos que responder. Nuestro invitado de esta noche para tocar el tema específicamente será el licenciado Eric Castillo, quien es un abogado constitucionalista, fue candidato a magistrado de la Corte de Constitucionalidad, exsecretario del Pleno de la Corte de Constitucionalidad y expresidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Le damos la bienvenida. Licenciado, la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco Arredondo. Gracias, gracias, licenciado. ¿Está vigente el estado de calamidad en Guatemala? Estimo que con base en la Constitución Política de la República de Guatemala, a la fecha el actual estado de calamidad pública que fue decretado por el presidente en Consejo de Ministros no se encuentra firme. No tiene materia por las siguientes razones constitucionales. Recordémonos que el artículo 138 de la Constitución Política de la República de Guatemala es claro al señalar que la notificación se hace en este caso por medio del Diario de Centroamérica, el diario oficial. Y esto es a la población, así como al Congreso de la República de Guatemala. No hay excepciones. La ley es igual para todos. Y si el artículo 138 constitucional señala que en el decreto se hará la convocatoria y esta se publica en el diario oficial el 14 de agosto de 2021, es a partir de esa fecha en que todos y el Congreso de la República estuvo enterado debidamente del contenido de ese decreto que contiene el citado estado de calamidad. De esa cuenta, siendo que le corresponde al Congreso conocer y resolver para aprobar, modificar o en este caso improbar dicho estado de calamidad, tuvo los siguientes días para poder hacerlo, no computando con base en el artículo 45 de la ley del organismo judicial los días domingo y lunes, que este último fue asueto, computando martes, miércoles y jueves, fue hasta el día jueves de esta semana que está finalizando que el Congreso tenía para poder resolver, reitero, aprobar, modificar o improbar el estado de calamidad. Al no hacerlo, entonces, se le aplica un fallo y un precedente de la Corte de Constitucionalidad que fue emitido en el año 2016 dentro del expediente 919-2016. En ese expediente, la Corte de Constitucionalidad conoció sobre una propuesta de reformas a la Ley de Orden Público que le remitió el Congreso de la República y en la cual fue enfática y taxativa la Corte de Constitucionalidad al señalar que el contenido restrictivo
de disposiciones o normas de un estado de calamidad relacionadas en ese decreto del Ejecutivo debe interpretarse en ese mismo sentido. Y señala que si no se ha cumplido con la obligación del Congreso de aprobar o improbar dentro de esos 3 días, prácticamente queda improbado. Es decir, que hoy viernes 20 de agosto de 2021, el Congreso de la República ya no tiene materia para seguir conociendo y han cesado los efectos jurídicos del estado de calamidad pública, porque así lo señala la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 138, y así lo dispone también, derivado de una correcta interpretación, el artículo 6 de la Ley de Orden Público, el que también señala que el presidente, inmediatamente después de haberlo emitido ese estado de calamidad en Consejo de Ministros, tenía que darle cuenta al Congreso de la República. Pero eso darle cuenta, la ley no señala absolutamente nada, pero entonces nos trasladamos al artículo 138 constitucional, que dice que en el decreto efectivamente se convoca, y esa convocatoria solo se tiene conocimiento cuando se es publicada en el Diario de Centroamérica. Si bien, apreciados ciudadanos y doctor Francisco Arredondo, existe un fallo de la Corte de Constitucionalidad que se encuentra en el expediente 464-2013. Este año 2013 se refiere a una época en la cual la Corte de Constitucionalidad hizo referencia a que solo hasta que el Congreso de la República recibiera una notificación formal empezaban a computarse esos 3 días. Este análisis contenido en este último fallo quedó sin materia prácticamente con la resolución que dictó la Corte de Constitucionalidad, reitero, dentro del expediente 919-2016, en el que se hizo el análisis puntual respecto al dictamen que emitió la Corte de Constitucionalidad con relación a la propuesta de reformas a la Ley Constitucional de Orden Público que le realizó el mismo Congreso de la República. De esa cuenta podemos afirmar, con base en la ley, claramente que el Congreso fue notificado el día sábado mediante el Diario Oficial, y hoy a la fecha han transcurrido más de 3 días, por lo tanto le es aplicable esa última resolución que indiqué, en la cual la misma Corte de Constitucionalidad ha interpretado que a la fecha hoy, fuera del plazo de los 3 días, ya fue improbado por parte del Congreso por su actitud omisiva de conocer y resolver. En todo caso, recordemos, doctor, que hay responsabilidad de cada uno de los funcionarios haber cumplido o no con ese mandato constitucional. Una pregunta, licenciado. Acá, pues, incluso el Congreso, incluso el sistema se ha vuelto hábil, maestro en retorcer la ley. Porque, por ejemplo, las preocupaciones de la población. Usted habla de que si en ese plazo de los 3 días el Congreso no lo improbó, entonces, pues obviamente no es legal. Pero surge en el Congreso, por ejemplo, o surgen algunas ideas por ahí en las cuales dicen, mire, para que el Congreso no lo apruebe, tiene que haber una sesión en la que hay quórum. Si la sesión no se da porque no se llega al quórum, pues los malos están logrando su cometido, porque según ellos, al no ser específicamente improbado por falta de quórum, sigue vigente. ¿Es cierto semejante barbaridad? Esa es, con todo respeto para los distinguidos colegas que hagan ese análisis, es una aberración, es una interpretación equivocada y que se aparta de la aplicación de aquel principio internacional pro hominem, que indica que toda interpretación tiene que hacerse en pro, en favor de la persona humana, precisamente porque en este caso se trata de la restricción de las libertades fundamentales de la persona humana. De esa cuenta, reitero, doctor, para responder a esta pregunta, el expediente 919-2016, la Corte de Constitucionalidad señaló respecto al análisis de esos 3 días de manera puntual que la circunstancia de que el Congreso de la República de Guatemala no conozca, no resuelva lo relativo al estado de calamidad pública en cuanto a aprobar o improbar, esa omisión del Congreso de la República debe de interpretarse como una improbación del estado de calamidad. Y esa improbación prácticamente se produjo a partir de hoy viernes, reitero, 20 de agosto de 2021, en el cual ya nos encontramos en el 4º día, es decir, fuera del marco de los 3 días que el Congreso de la República tenía
para aprobar o improbar el estado de calamidad. Es importante poder decir que nos estamos ciñendo prácticamente a los preceptos fundamentales. Esta no es una interpretación antojadiza a la Corte, sino que es una interpretación constitucional. Debido a que, si bien la Corte de Constitucionalidad hace una relación de situaciones vinculadas con el planteamiento de las reformas, sí es puntual al señalar claramente del efecto que se produce cuando el Congreso no conoce. Es importante, doctor, y a la población también, señalar que en este caso la Constitución no señala cuál es la consecuencia de si el Congreso no entra a conocer. ¿Por qué? Porque el legislador, en aquel momento el constituyente, daba por asentado que efectivamente el Congreso iba a conocer dentro de esos 3 días. En ningún momento previó que no lo fuera a hacer. Por esa razón no se encuentra contenida esa consecuencia, pero esta misma deriva, tomando en consideración que tampoco podría interpretarse de que la circunstancia de no conocer mantenga con vigencia ese estado de calamidad, porque eso implicaría que políticamente el presidente de la República, en contubernio con el Congreso de la República y algunos bloques, les indicaran, miren, no conozcan, de todos modos el efecto va a ser como que si se hubiese aprobado. Y entonces esa interpretación es aberrante. ¿Por qué? Porque restringe, limita y vulnera los derechos fundamentales de la población guatemalteca. Yo creo que eso que usted nos dice, licenciado, es fundamental. Espero que todas las personas que están oyendo este programa lo tengamos claro. Es una aberración. Es verdaderamente retorcer la ley y desafortunadamente, licenciado, el sentimiento generalizado es que pues este gobierno, incluso anteriores también, se ha jugado mucho a retorcer la ley para intereses espurios que no son los intereses de la patria. Concluyo con lo que usted nos dice. Básicamente, hoy viernes, ese decreto está totalmente fuera de la ley no está vigente, ni siquiera usando todos los estiramientos que quisieron, que si los 3 días después de publicación, que si los 3 días de que lo recibió el Congreso de la República. No está vigente, ¿verdad, licenciado? Así es, resulta irrelevante hacer un análisis de en qué fecha fue que el presidente de la República le remitió el estado de calamidad mediante el decreto respectivo al Congreso de la República, porque acá lo que tenemos que analizar es el contenido del artículo 138 constitucional, que establece claramente la forma en que debe ser notificado el Congreso de la República y por ende la población, que es mediante su publicación en el Diario de Centroamérica. Sino ¿qué sentido tiene esa publicación? Es a partir de ese momento, en este caso, 14 de agosto, que todos nos enteramos del contenido. De igual manera el Congreso, y la responsabilidad en ese momento del Congreso, mediante su junta directiva, de convocar al pleno para conocer, aprobar o improbar. Al no hacerlo, esa omisión de conocer dentro de los 3 días, reitero, torna con base en la Constitución que actualmente no tenga ningún efecto ni validez cada una de las normativas del estado de calamidad. Reitero, no podemos interpretar que una omisión del Congreso permita la vigencia, porque como bien lo señala la Corte de Constitucionalidad en el expediente 919-2016, no se puede por parte del Congreso eludir el mandato constitucional de conocer y resolver un estado de excepción de los que la ley constitucional le obliga a conocer. Muchísimas gracias, licenciado. Hay gente que se pregunta acá y dice, ¿estamos en un estado de calamidad o estamos en un estado calamitoso? Esa es una pregunta que vemos acá en esta gráfica que nos ponen y dicen, mire, el presidente Gianmattei ha gobernado con 10 estados de calamidad, ya como que se ha vuelto como que la costumbre, ¿verdad? Y obviamente la preocupación de la población es que estos estados de calamidad han servido para ocultar una serie de compras y adquisiciones que están fuera de los mecanismos legales de compras. Por ejemplo, también cuando se dice declarar de urgencia nacional el estado de calamidad, es una forma de escamotear la realidad. Esto me parece interesante. Un amigo nuestro que ha estado en este programa, el doctor Olmedo España, hace esta observación. Dice, la iniciativa del estado de calamidad se ha vuelto una continua forma de proceder. 10 estados de calamidad. El argumento de que estamos ante una alza impresionante del COVID
Es cierto, pero lo que es cierto es que esto es consecuencia de una débil, pobre vacunación debido a una nefasta forma de proceder de la salud pública. Definitivamente existió negligencia, porque si se hubiera llevado a cabo correctamente, pues se hubiera evitado tanto dolor y sufrimiento. Y obviamente acá la solución no es el estado de calamidad, el deseo y la voluntad del gobernante, sino que es fortalecer el sistema de salud, el sistema de gobierno, porque de otra forma pasaremos régimen tras regímenes en los cuales seguirán usando la excusa de un estado de calamidad para ocultar una serie de consecuencias. También utilizando lo que usted menciona, licenciado, el hecho realmente, lo que dice el artículo 32, porque realmente no es solo emitir ese decreto, ya que cuando el gobierno emite ese decreto, también obviamente debe de presentar, como lo dice el artículo 32, al Congreso un informe circunstanciado de los hechos ocurridos y de las medidas tomadas durante la emergencia, y que desaparecidas las causas que motivaron el decreto, toda persona, incluso, tiene el derecho a deducir las responsabilidades legales procedentes por los actos innecesarios y medidas no autorizadas por la ley del orden público. Licenciado, ya nos vamos a tener que retirar. 30 segundos para un mensaje de despedida. A todos los guatemaltecos, sigamos confiando en Dios, sigamos haciendo uso de la ley para que se respeten los derechos fundamentales de la persona humana y exijamos que se respete esa dignidad de todos los guatemaltecos a recibir servicios de salud. Considero que esta es la única forma y los mecanismos legales para poder como ciudadanos cumplir con nuestra responsabilidad de que se defienda la Constitución con acciones legales y haciendo este tipo de foros para poder compartir los análisis legales y podamos tomar nuestras propias decisiones. Gracias al doctor Francisco Arredondo, Acción Positiva, y sigamos luchando por una Guatemala digna y una Guatemala para todos los guatemaltecos. Muchísimas gracias, licenciado. Muchísimas gracias a quienes han estado viendo este programa. Es claro, obviamente no está vigente la ley, no está vigente prácticamente desde el momento en que legalmente debió de haberse improbado. Todas las maniobras que se han venido haciendo solamente suman a las aberraciones legales a las que nos han querido acostumbrar. Rechacemos. Lo que debe privilegiarse es el cumplimiento de la ley. Sigamos adelante, guatemaltecos, porque este país tiene que ser mejor. Tenemos excelentes profesionales que van a respaldar la ley y tenemos excelentes ciudadanos que deben respaldar a su patria. Buenas noches. Nos vemos el próximo domingo con más Acción Positiva. Muy buenas noches.